Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de mirarán al que traspasaron, a nuestro maravilloso Señor Jesucristo, el cual murió en una cruz. Recuerda que cruz es sinónimo de muerte, porque la cruz era un instrumento para ejecutar a una persona. Era un método muy doloroso, una tortura. Cuando una persona era crucificada, la clavaban en una cruz de madera y era dejada colgada en esa cruz hasta su muerte. Era una muerte lenta, terrible y muy dolorosa. Y nuestro maravilloso Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, yendo a morir en una cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan, capítulo 1, versículo 29. El libro de Isaías, en el capítulo 53, habla proféticamente de Jesús. Y dice Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó Él, Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir esto? Que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores y pagó por nuestros pecados. ¿Y por qué dice que le tuvimos por azotado y herido de Dios? Porque la muerte en una cruz, a la vista de la sociedad, era sinónimo de maldición. Pero, dice a continuación, mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La maravilla de nuestro amado Señor Jesucristo, que como Cordero fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido en su cuerpo, en su carne, por nuestros pecados. El castigo de nuestra falta de paz, de nuestra rebelión, fue sobre Él. Y por su llaga, sus heridas, fuimos nosotros curados. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor, Jesucristo. Si seguimos leyendo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que pagó por nuestros pecados. Si seguimos leyendo, dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se humilló, no se defendió. Fue voluntariamente a entregarse por nuestros pecados. Dice a continuación, por cárcel y por juicio fue quitado. Lo condenaron injustamente cuando él fue arrestado por los religiosos y lo entregaron a Roma. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, teniendo poco más de 30 años, aún en su juventud. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él lo hizo por amor, por ti y por mí, para darnos salvación. Y dice a continuación, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es decir,
aunque fue limpio, puro, santo, nunca hubo engaño ni maldad en nuestro amado Señor Jesucristo. Al morir en una cruz fue a una muerte de maldición, pero Él lo hizo por amor, por ti. Y en los ricos fue en su muerte, porque su cuerpo fue puesto en una tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Y dice a continuación, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, Jesús, para darlo como un sacrificio vivo, para pagar por nuestros pecados. Ese es el amor del Padre por ti. Seguimos leyendo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso Dios Padre permitió este padecimiento, para que nuestro amado Jesucristo, con su muerte y resurrección, nos diera salvación, nos diera el perdón, la vida eterna y la sanidad. Termina diciendo Isaías capítulo 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, nuestro amado Señor Jesús, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Nuestro amado Señor Jesucristo ve el premio a su dolor, a su aflicción, al ver la salvación de una innumerable multitud de personas que hemos rendido nuestras vidas a Jesucristo y que tenemos perdón, salvación y vida eterna en Jesús. Ese es el amor de Jesucristo por ti y también el amor del Padre que no escatimó a su propio Hijo por ti. Jesucristo es el Cordero de Dios. En Jesús tenemos salvación, redención, perdón, sanidad, vida eterna, justificación. Somos justos por medio de Jesucristo. Ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Y a través de Jesucristo llegamos al Padre, Abba Padre, Jehová, el Rey del universo. Y nuestro Abba Padre nos ve justificados a través de Jesús. Por eso amamos a nuestro Padre Celestial, por su amor, su compasión, al dar a su Hijo para pagar por nuestros pecados, para darnos salvación. Sin embargo, debes recordar que cuando recibimos el amor, el perdón y la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor Jesús nos ordena tomar su cruz y seguirle, como lo declara Mateo capítulo 16, versículo 24. Y nos ordena permanecer en Él, como dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es decir, recibimos el perdón y la gracia de Jesucristo y a continuación obedecemos a Jesucristo, rendimos nuestras vidas a Jesús y permanecemos en Él, es decir, creer en Él, amarlo, obedecerle, dar tu vida por Jesús. Dependemos de Jesús. Y esto lo sigue diciendo nuestro amado Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, el fruto del Espíritu, amor por sobre todas las cosas, gozo, paz, obediencia a Dios. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice nuestro amado Señor Jesús, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, tenemos salvación a través de Jesucristo. Pero debemos permanecer en Jesucristo. Debemos amarle, debemos obedecerle, oyendo su voz, su palabra, por medio del Espíritu Santo, que viene a morar a ti cuando recibes a Jesucristo en tu corazón. Y debes mantenerte en su camino. Y así estarás unido a la vid, que es Jesucristo. Por eso, amigo, amiga que me escuchas, Jesús te ama y Él quiere que recibas el perdón y la salvación. Te invito a que hagas una oración al final de este podcast, donde tú entregas tu vida a Jesucristo, le confiesas como tu Señor y Salvador, te arrepientes de todo pecado, pides perdón a Jesús y recibirás salvación en Cristo Jesús. El amado Espíritu Santo vendrá a tu vida y te ayudará para que te mantengas en Jesucristo, para que así seas un cristiano de verdad. Por otro lado, si tú ya eres cristiano, pero estás en hipocresía y has perdido ese amor por Jesucristo, ese amor por el Padre, no le das el primer lugar a Dios en tu vida. Las cosas de este mundo te distraen de Jesús. Si te has vuelto un hipócrita que solo va a reuniones, cultos, en iglesias, pero no amas a Jesús con todo tu corazón, te invito a humillarte delante de Dios, pidiéndole el perdón en el nombre de Jesús y que tomes una decisión de cambiar tu vida, ordenar tu corazón, darle tu vida por completo a Jesucristo, amarle y obedecerle. Tu anhelo y tu vida será darle el primer lugar a Dios cada día, de manera de que seas guiado por el Espíritu Santo. Cuando nuestro amado Jesús murió en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. Hizo una obra perfecta, siendo puro y santo, pagó por nuestros pecados, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, y nos dio la victoria y la salvación, nuestro maravilloso y precioso Señor Jesucristo. Esto está en Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Y qué ocurrió a continuación? Si continuamos leyendo, ahora el versículo 31 dice: entonces los judíos, los religiosos de aquella época, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Era el día de descanso, de reposo, y era además la Pascua. Entonces ellos estaban preocupados, los religiosos, de que venía esta importante celebración, la Pascua. ¿Y qué hicieron? Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí aquellas personas que habían sido crucificadas, es decir, Jesús y esos dos malhechores o ladrones que estaban uno a su derecha y el otro a su izquierda. El objetivo de por qué los religiosos pidieron a Pilato que sus piernas fuesen quebradas era para apresurarles la muerte a los tres crucificados y así poder quitar pronto los cuerpos
y que eso no estorbase en las actividades religiosas que ellos tenían. Y eso es lo que muestra el corazón de una persona cuando se vuelve hipócrita. No está triste por la muerte de Jesús, solo está apurado de que no les vaya a estorbar sus actividades. No están pensando en agradar a Dios, solo están pensando en cumplir con actividades religiosas. Y tristemente eso no ha cambiado. En la actualidad hay muchos cristianos que van a la iglesia como religiosos, que cumplen solamente con participar en cultos, pero que el corazón de ellos está lejos de Dios, está lejos de Jesús. No le aman y no le obedecen. Y eso pasó con los religiosos de esta época, solo preocupados de que quebrasen las piernas de esos hombres para así acelerar el proceso y que no les estorbara en la celebración de la Pascua. Por otro lado, si recordamos que antes que Jesús dijera consumado es y entregara su espíritu, antes que muriera, él tuvo una conversación con los criminales que él tuvo a sus costados. Lucas capítulo 23, versículo 39. Dice que uno de los malhechores, criminales o ladrones, que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, con rebelión, con orgullo, estaba burlándose de Jesús. ¿Y qué hizo el otro? El otro ladrón o malhechor. Respondió el otro y le reprendió, diciendo, ¿ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación? ¿No temes? ¿Te burlas de Jesús? Y fíjate qué dice a continuación este ladrón arrepentido. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. ¿Y qué es lo que dijo este ladrón o malhechor a Jesús? Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, este hombre en el proceso ya final se humilló ante Jesús, se arrepintió de sus pecados, confesó su maldad y creyó en Jesucristo. Le pidió estar en su reino. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso Jesús. Jesucristo le perdonó, le salvó y le prometió estar hoy mismo con él en el paraíso. Es importante tener este relato en mente, porque si volvemos a Juan capítulo 19, vemos que Jesús entregó su espíritu y estos dos malhechores aún estaban vivos. Y por eso que los religiosos le pidieron a Pilato que todos los crucificados, los tres, se les quebraran las piernas para acelerar la muerte. Entonces, si volvemos al texto, vemos que los soldados fueron precisamente a apurar la muerte de estos crucificados. Y dice el versículo 32 de Juan capítulo 19. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él, a los dos ladrones. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Tenemos este escenario donde los malhechores aún estaban vivos. Ya sabemos que les fueron a quebrar las piernas para acelerarles la muerte, porque ellos no podían ya sostenerse con sus piernas y se les dificultaba aún más respirar. Tenían una experiencia terrible de dolor y de aflicción.
es importante considerar algo. Estos malhechores o ladrones o criminales, uno se arrepintió y Jesús lo perdonó, lo salvó y le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Sin embargo, si te das cuenta en este texto, aunque el ladrón o malhechor arrepentido recibió gracia de Dios por medio de Jesucristo, recibió el perdón y la salvación de Jesús, aún así, en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de dolor y de aflicción, el ladrón arrepentido tuvo igualmente que terminar ese proceso de sufrir en esa cruz, que sus piernas fueran quebradas y que muriera con aflicción. Te ruego que consideres esto, porque esto se repetirá en el tiempo final. La gracia de Dios estará disponible para todo aquel que cree, y muchos se arrepentirán y recibirán el perdón. Pero sufrirán circunstancias difíciles, sufrirán el dolor del tiempo final que viene, con guerra, con hambre, con destrucción, con aflicción, con graves circunstancias. Aunque reciban el perdón, tendrán que pasar por sufrimiento, porque Jesucristo solo le prometió a la iglesia fiel de Filadelfia, es decir, a aquel cristiano que se compromete con Él, permanece con Él, le busca, se mantiene, guarda su palabra, le ama, le obedece. Ese será librado de la hora de la prueba. Te ruego que tomes las determinaciones, porque en la hora final, en el tiempo final, muchos serán salvos, pero tal como ocurre con este ladrón, muchos tendrán que sufrir y pasar por el dolor en medio de las terribles circunstancias que vendrán sobre este mundo. Toma hoy las determinaciones, porque aún hay tiempo de buscarle y de ser librado de las cosas que vendrán. Por eso te ruego que rindas tu vida a Jesús, para que a través de Él llegues al Padre y le ames y le busques cada día y ores al Padre en el nombre de Jesucristo, a nuestro Dios y Padre celestial, y leas su palabra, la Biblia, y te consagres, te santifiques, te apartes del pecado, te limpies de toda maldad. Busques la llenura de su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te guíe qué hacer, a qué iglesia cristiana ir, qué debas realizar. Y le adores y le alabes y le obedezcas y permanezcas en Jesús. Solo esta iglesia fiel será librada. Si continuamos leyendo, dice que a nuestro amado Señor Jesucristo, como le vieron muerto, los soldados romanos no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, dice a continuación el versículo 34, le abrió el costado con una lanza a nuestro amado Señor Jesucristo, y al instante salió sangre y agua. Es decir, en vez de quebrar sus piernas, este soldado enterró su lanza en el costado de nuestro amado Señor Jesús y salió sangre y agua. Si continuamos leyendo, versículo 35 de Juan 19 dice: y el que lo vio da testimonio, el apóstol Juan, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Es decir, el apóstol Juan dice: yo lo vi, yo estaba ahí. Cree en Jesucristo. Y a continuación señala: porque estas cosas sucedieron
para que se cumpliese la Escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Este es el título del podcast: mirarán al que traspasaron con esa lanza, y salió de él sangre y agua. Es decir, las personas mirarán a Jesucristo. Entonces, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrantado hueso suyo. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Números, capítulo 9, versículo 9, en adelante, Moisés declara que de este cordero de Pascua no quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de Pascua. Esa es la razón por la cual no debían quebrar las piernas a nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él era un sacrificio perfecto, cordero perfecto para un sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados, cumpliendo así una obra perfecta para la gloria del Padre, y a través de este sacrificio salvarnos. Maravilloso Jesús. Entonces entendemos por qué no quebraron sus piernas. Ahora nos queda entender dos cosas. Una, entender más en profundidad el concepto de mirarán al que traspasaron. Y la otra es que quiere decir que con la lanza se haya abierto el costado de Jesús y haya brotado sangre y agua. ¿Qué entendemos de esto? ¿Por qué salió sangre y agua de nuestro amado Señor Jesucristo? Bueno, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, hablando de Jesucristo, dice que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él resucitó, y el soberano de los reyes de la tierra, Jesús, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La maravillosa sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso que brotó de su costado sangre, preciosa sangre de Jesús. ¿Y por qué brotó agua? Si vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25, dice que Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, esa agua de vida que nos limpia por su Espíritu Santo, su Espíritu. Esta agua que sale del costado de Jesús está representada también en la visión del nuevo templo del profeta Ezequiel. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 2, versículo 19, le dijo a los religiosos que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, hablando del templo de su cuerpo. Entonces, cuando sale esa agua del costado de nuestro amado Señor Jesucristo, lo vemos representado en esa agua que brota del nuevo templo descrito por Ezequiel, el río de vida del nuevo templo. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, donde dice Ezequiel: me hizo volver luego a la entrada de la casa, del templo. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, del templo, es decir, de nuestro amado Jesucristo, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
y me sacó por el camino de la puerta del norte. De este templo brota agua de vida. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Esas aguas de vida que salen del templo son la representación de esa agua de vida que sale de nuestro amado Jesús, esa agua que nos purifica por su Espíritu Santo. Seguimos leyendo, dice Ezequiel 47:3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, es decir, lo llevó a lo largo de la corriente de esta agua que sale del templo, 1000 codos, aproximadamente 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Es decir, el agua le llegaba hasta los tobillos. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y luego el varón midió otros 1000 codos más y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Es decir, siguió avanzando en ese río que en un principio solamente eran aguas del costado de nuestro amado Jesús, y ahora le llega hasta los lomos, hasta la cintura. Y midió otros 1000 más, y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Llegó un momento en que él solo puede nadar en ese río. Esto representa esa agua que nos purifica, que sale del costado de Jesús, representada también por este nuevo templo, su palabra, por su Espíritu Santo, y que conforme tú vas avanzando, consagrándote, poco a poco empiezas a tener una mayor relación con Jesucristo. Y si tienes una mayor relación con Jesús, conocerás más su palabra, te llenarás más de su Espíritu, primero a los tobillos, después a las rodillas, a continuación a la cintura y finalmente andarás en el Espíritu. Y esto es la llenura de su Espíritu Santo. Nadar, ser guiado por el Espíritu Santo. Una relación que debes tener con Jesucristo. Aquí no hay nada de religión ni de hipocresía. Esta es una genuina relación con Jesús, donde lo conoces porque lo amas. ¿Y cómo lo amas? Porque lo buscas en agradecimiento a la salvación que Él te ha dado por su sangre, por su muerte y resurrección. Por amor al Padre es que buscas a Jesucristo en agradecimiento a lo que Dios te ha dado, su Hijo. Todo cristiano debe avanzar, dar más fruto, conocerle más, amarle más, buscarle más, hasta que andes en el Espíritu. Si seguimos leyendo esta visión, versículo 6 de Ezequiel 47, y me dijo el varón, ¿has visto, hijo de hombre? Diciéndole al profeta Ezequiel. Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Es decir,
El desafío es nadar, no solo hasta los tobillos con Jesús, ni a las rodillas, ni a los lomos o la cintura. Esto es nadar, entrar en el río. Esto es una relación con Jesús. Él ya pagó el precio y de su costado salió esa sangre que te limpia, esa agua que te purifica, su palabra, su espíritu, que te dan vida, te vivifican, que te renuevan el entendimiento y que por medio de esa relación con Jesucristo, por su espíritu y su palabra, llegarás a nadar y ahí tendrás vida, vida de verdad, porque conocerás a Jesús ya no como una religión, como una relación personal. Y a través de Jesús conocerás al Padre con todo tu corazón. Si seguimos leyendo, Ezequiel dice, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Es decir, como resultado de esta relación donde tú nadas en el río de su espíritu, en esa agua que sale del costado de Jesús, que es su espíritu y su palabra. Agua que se transforma en un río de comunión, donde nadas en su presencia. Fruto de eso vivirás, le conocerás, darás fruto del Espíritu. El Espíritu Santo guiará tu vida, cumplirás el plan de Dios para tu vida. Y dice, finalmente, porque las aguas que salen del santuario de Jesús son vida, y el fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios, dada por medio de Jesús, es, por su Espíritu Santo, vida y medicina para ti. Te invito a andar en el Espíritu, a buscar a Jesucristo con todo tu corazón, dándole la prioridad en tu vida. Ya sabes, seguirás cumpliendo con tus responsabilidades diarias, en tu trabajo, en tu hogar, en tus estudios, mas le darás el primer lugar a Jesucristo. Él será tu primer amor, tu alegría, tu afán, tu anhelo, tu deseo. Le buscarás y le hallarás. Y a través de Jesús buscarás al Padre con todo tu corazón. Y como la Biblia lo declara, Dios dice, me buscarás y me hallarás porque me buscarás con todo tu corazón. Eso es lo que la iglesia en general no tiene. Busca tibiamente a Dios. No está buscando oír su voz, la voz de Jesús, para obedecerle. No le busca, no se limpia, no se consagra, no se santifica. Te ruego que tomes las determinaciones para que pronto nades en ese río de su espíritu, en esa agua que brota del costado de Jesús y que se transforma en el río de vida. Nada en ese río,
Búscalo con todo tu corazón a Jesús y lo encontrarás. Y a través de Él conocerás al Padre. Amarás a Dios con toda tu alma y todo tu ser y toda tu mente y tu entendimiento. Experimentarás la llenura del Espíritu Santo y serás guiado por Él. Si permaneces, serás librado de las cosas que vendrán. Porque la otra escritura que se cumple es: mirarán al que traspasaron. ¿Y qué quiere decir esto? Si vamos al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 9, vemos que hay una aflicción del tiempo final. Estará el anticristo persiguiendo, destruyendo a los cristianos, judíos y gentiles que creen en Jesús. Una tremenda persecución. Y dice Zacarías capítulo 12, versículo 9, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué quiere decir este texto profético? Que en este tiempo final en el cual nos encontramos, donde la maldad ha crecido, donde la violencia reina en las personas, el individualismo, el egoísmo y la soberbia, hace que el ser humano no busque a Jesús. Y los cristianos han profanado el templo, menosprecian al Espíritu Santo. En definitiva, menosprecian a Jesús. No lo buscan, no se consagran, viven con pecados, con rebeliones. Y Dios juzga con justicia. Su presencia se aparta, retrocede y se aparta. Y también su protección se aparta. Tal como lo hemos visto en muchos podcasts y en textos como la destrucción del primer y segundo templo. Todo esto permite que el destruidor, el afligidor, se levante y la hora de las tinieblas aparece. Se levanta con guerra, con crisis económica, con pestes, enfermedades, terremotos, incendios, desastres naturales. El destruidor destruye con actividad de espíritus malignos, usando redes sociales, comunicaciones, tecnologías, para que las personas se endurezcan en sus corazones, para que la iglesia haya apostasía, para que el mundo no busque a Jesús. Y como declara Daniel capítulo 8, versículo 23, la transgresión llegará al colmo y se levantará el anticristo. Y el anticristo perseguirá a la iglesia, perseguirá a los cristianos. Será un destruidor, engañará y hará caer a muchos. Y en ese tiempo de dolor y de aflicción, muchos conocerán a Jesús, se arrepentirán y mirarán al que traspasaron. Llorarán por Jesús, anhelarán que Jesucristo venga y los libre de la tremenda aflicción que están viviendo. Muchos se salvarán, como ese ladrón o malhechor arrepentido que estaba al costado de Jesús. Y toda esa circunstancia purificará a muchos cristianos, pero el sufrimiento será terrible. Llorarán por Jesús, rogando que Él vuelva, y Él volverá. Jesucristo vencerá, destruirá al anticristo, salvará a los suyos, pero muchos sufrirán, mirarán al que traspasaron, como dice esta profecía, afligiéndose por las cosas que tendrán que enfrentar.
Y esto mismo lo ratifica Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, cuando habla de Jesucristo. Y dice, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, he aquí que viene con las nubes, Jesús, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Nos dice exactamente lo mismo. Nuestro amado Jesucristo resucitó, nos lavó con su sangre, nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, consagrados para Dios. Él viene en las nubes y todo ojo le verá en su segunda venida. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación, llorarán, tendrán que sufrir. Muchos se salvarán, igual que el ladrón que se arrepintió, pero sufrirán mucho. Te ruego que tomes las determinaciones, que hoy busques a Jesús para que nades en el río de su espíritu y no que tengas que llegar a esta situación de aflicción, de sufrimiento, si hoy tienes la oportunidad de consagrarte a Jesús. Toma las determinaciones. No seas del grupo que mirará al que traspasaron. Sé del grupo de los que nadaron en su espíritu, que lo buscaron, que lo amaron, que permanecieron en Jesús y que fruto de eso fueron librados de la hora de la prueba. Todos debemos ser purificados. Algunos se limpian hoy, consagrando sus vidas a Jesús. Otros tendrán que enfrentar tremendos dolores y aflicción final. Tú eliges. Te ruego que elijas bien, porque Malaquías capítulo 3, versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Nos acercamos al tiempo de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién podrá soportar este tremendo tiempo de aflicción? Porque Él, Jesús, es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Recuerda, reino de sacerdotes. A eso somos llamados, como los hijos de Leví, reino de sacerdotes. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, este tiempo final, el tiempo de su venida, será un tiempo difícil de aflicción, de destrucción. No te dejes engañar. Las cosas no mejorarán en este mundo. Dirán que es el cambio climático. La verdad es que llegamos al tiempo final. Y debes limpiarte hoy, consagrarte hoy, porque los próximos años esto será cada vez peor hasta que se levante el anticristo. Y será aún peor. Y muchos sufrirán. Otros se salvarán, pero sufriendo. Recuerda Daniel capítulo 12, versículo 9, cuando el ángel le dijo a Daniel que estas palabras del tiempo del fin estaban cerradas y selladas para él, pero hasta el tiempo del fin, en el cual ahora nos encontramos. ¿Y qué ocurrirá? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados.
Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Te ruego que seas entendido. Mira a tu alrededor. Date cuenta lo que ocurre con guerras, crisis económica, pestes, enfermedades, desastres naturales. Date cuenta. Estamos en el tiempo final. El destruidor destruirá. Y todo esto se prepara para la aparición del anticristo en los próximos años. Purifícate hoy. Tienes hoy la oportunidad de consagrar tu vida a Jesucristo. Si te consagras hoy, con humildad, con humillación, con quebrantamiento, buscando hoy a Jesús, dándole tu vida a Dios, dándole tu corazón a Jesucristo, a través de Él, dándole tu corazón a Dios, con todo tu ser. Y serás purificado. El amado Espíritu Santo te hará nadar en ese río de la vida que fluye del costado de nuestro amado Jesús. Y no tendrás la necesidad de ser purificado sobre la base de los tremendos sufrimientos finales que vienen. Te ruego que tomes las determinaciones. Conságrate a Dios con todo tu corazón para que seas digno de escapar de las cosas que vendrán. Ama a Jesús, ríndele tu vida, carga tu cruz y síguele. Obedece a Jesucristo, obedece a su palabra. Ten una relación profunda con Él para que, como Jesucristo lo prometió a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Dios te ama y te sigue llamando. Jesús te ama y te sigue llamando. Su Espíritu Santo solo quiere llenar tu vida, guiarte, dirigirte, y serás librado de las cosas que vendrán. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano.
Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.